¿Nadie? A ver los que padecen de hambre. ¿Qué hacemos cuando tenemos hambre? Comemos, ¿no? Cuando abrimos la palabra, podemos sentir la fragancia de su poder. Cuando abrimos la palabra, el alimento está ahí para nosotros. Y es que bueno que tengamos hambre de Dios, pero ese es un hambre que solamente se sacia con la palabra. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí comemos por lo menos 3 veces al día. Por lo menos. ¿Cuántos comemos siquiera una vez al día palabra de Dios? Porque eso es lo que sacia el hambre. El hambre del espíritu, el hambre del alma, la palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir la palabra entonces a Hechos capítulo 2. Vamos a hablar de la iglesia a la manera de Dios. Hechos 2:41 hasta el 47. Voy a esperar que lo encuentren para que podamos leerlo al unísono, en voz alta y de pie. Hechos 2:41 en adelante dice así. Entonces, ¿no están ahí entonces? No, pero no les oigo. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Antes de seguir adelante, ¿usted ha recibido la palabra del Señor? ¿Sí? O sea, que esto es para usted. Los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ahí está usted, ¿verdad? ¿O no? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Así dice la palabra del Señor. Señor, prepara ya nuestro corazón. Prepara nuestra mente. Y toca, Señor, ese punto de nuestra voluntad para impulsarnos a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, de haber creído en ti y en tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, en esta mañana a través del mensaje. Permite que el Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Hace exactamente un año,
exactamente un año, finales de julio. Nosotros, el liderazgo de la iglesia, nos dimos a la tarea de refinar la manera en que estábamos haciendo iglesia, o en la manera en que estábamos corriendo la iglesia, si le podemos decir así. Llegamos a la conclusión de que la manera en que estábamos haciendo la iglesia no era la manera de Dios. Y que habían varias cosas que teníamos que corregir en el camino. Nos dimos cuenta también que habían ciertos comportamientos, ciertas cosas que tenían que ser corregidas para que la iglesia pudiera caminar bien. Sabíamos de antemano que había entre la congregación miembros que debido a sus conductas, en lugar de estar ayudando a la iglesia a cumplir con la tarea que el Señor le ha encomendado a la iglesia, estaban siendo más de estorbo que de ayuda. Y sabíamos de antemano que al hacer las correcciones, el Señor iba a hacer algo radical. Entendimos que en lugar de tener una iglesia saludable, teníamos en ese momento una iglesia gorda, enferma y débil. Y que había que corregir ciertos aspectos para poderla sacar de ese estado de inactividad. En ese momento, la carga ministerial y la carga financiera de la iglesia estaba siendo cargada o llevada solamente por un pequeño grupo de la iglesia, mientras que la mayoría no colaboraba, sino que al contrario, en lugar de ayudar, lo único que hacían era quejarse y señalar. Los médicos tienen una frase que dice: el cáncer es curable si se descubre a tiempo. Si el cáncer se descubre al principio, la posibilidad de que el enfermo sobreviva es exageradamente grande. Pero si ya lo descubren en una etapa 4, quién sabe si sobreviva. De la misma manera, nosotros, el liderazgo, decidimos que íbamos a buscar la medicina para sacar a la iglesia de ese estado de enfermedad. Decidimos que íbamos a hacer la operación que fuera necesaria para poderla sanar, para sanar el cuerpo de Cristo. Y sabíamos de antemano que algunos no iban a estar dispuestos a tomarse la medicina, que algunos no iban a estar dispuestos a soportar los cambios que eso traería y que eventualmente serían de la iglesia. Y desde que comenzamos esa serie de lecciones y conversaciones, lo primero que yo le dije a la congregación, bueno, no a la congregación, sino a los que venían a esas sesiones, muchos se van a ir. Y tenemos que estar preparados, porque esto va a suceder. El domingo pasado, durante la escuela dominical, el maestro de la escuela dominical hizo un comentario que no nos debería de haber sorprendido, pero que nos debería de hacer pensar. Él dijo lo siguiente: bueno, los que se tenían que ir ya se fueron. ¿Y ahora qué?
¿Cuántos recuerdan ese comentario? Los que estuvieron en la escuela dominical. Y ese ahora qué nos debería de hacer pensar. Ok, ya la operación se hizo. El cuerpo está débil, porque después de una operación el cuerpo es débil. ¿Y ahora qué? Y usted debería de responderse esa pregunta. Para mí el ahora qué es, ahora es el momento de hacer iglesia a la manera de Dios. Porque no lo estábamos haciendo a la manera de Dios. A veces por querer atraer al mayor número de personas, estamos dispuestos a ir dejando pasar ciertas conductas que a la larga vienen a ser dañinas para el cuerpo. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y la respuesta es la siguiente. Ahora es el momento para edificar a una iglesia a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? La manera de Dios está reflejada precisamente en esos versos que acabamos de leer. La primera iglesia, la iglesia neotestamentaria, la iglesia que estaba pura de malas conductas, la iglesia que estaba en fuego para el Señor. Esa era la iglesia a la manera de Dios. Y si nosotros queremos hacer iglesia a la manera de Dios, lo primero hay 4 cosas que debemos de entender. Primero, Dios quiere una iglesia donde todos creemos lo mismo. Lea detenidamente el primer verso o el segundo verso. Y se dedicaban continuamente ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles. Esa palabra enseñanza aparece en la Biblia, bueno, no la palabra español enseñanza, sino la palabra que ha sido traducida enseñanza en ese verso, aparece 39 veces en el Nuevo Testamento. Casi la mitad de ellas es traducida como enseñanza y la otra casi mitad es traducida como doctrina. 22 veces como enseñanza y 17 veces como doctrina, casi 50%. Entonces podemos nosotros decir, y ellos se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. Doctrina. Y se dedicaban o estaban consagrados o se dedicaban continuamente a la doctrina. Quiere decir que los creyentes se apegaban a esa doctrina. Estaban unánimes en doctrina. A veces no le damos la importancia que merece la doctrina. Pero creer la misma doctrina es extremadamente importante para la salud de la iglesia. ¿Por qué? Porque la doctrina viene a ser como el pegamento que mantiene a la iglesia unida. Lo que mantiene los miembros conectados el uno con el otro. Sin pegamento, el cuerpo se desparrama. Como lo vemos en las caricaturas donde un esqueleto se desarma y todos los huesos caen por todos lados. Eso es la doctrina para nosotros, el pegamento que nos mantiene juntos. Y por eso el apóstol Pablo
da una advertencia cuando le escribe a Timoteo acerca de cómo llevar a cabo la iglesia. Le dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, ¿qué dice ahí? Envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en cuestiones controversiales y en disputas de palabras. La importancia de la doctrina. Si alguno viene enseñando otra doctrina, otro tipo de pegamento. Cuando no hay unidad de doctrina, hermanos, los miembros del cuerpo alan en todas direcciones. Uno ala para acá, otro para allá, otro para allá. Eso es como que agarremos un cuerpo entre todos, uno lo agarramos de la mano, el otro de la otra mano, de los pies, y lo alamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a romper. Y ahí la importancia de la doctrina. Y si no hacemos énfasis en la doctrina, ¿cuál cree que va a ser el resultado? Desunión. Pero esa desunión, el mismo Pablo al continuar estos versos dice, y si alguien viene con una forma de doctrina diferente, esto es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. En otras palabras, ¿de dónde vienen esos problemas? Vienen de no estar unidos en la doctrina. Por eso los creyentes se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. Ponme atención a lo que voy a decir. No hay garantía que vas a estar en esta iglesia toda la vida. A lo mejor un día te vayas, como se fueron otros. Ojalá te vayas por buenas razones. Pero si algún día te vas, lo primero que debe hacer un creyente al buscar una iglesia es chequear su doctrina. Lo primerito. Chequear la doctrina. Desafortunadamente, eso es lo que menos hacen las personas. Y personas que se han ido de esta iglesia, yo les he preguntado, ¿y chequeaste la doctrina? ¿No? O así más o menos. Eso no es de más o menos. Si yo me voy a ir a otra iglesia, yo quiero chequear la doctrina bien. Y si hay algo en lo que no estoy de acuerdo, a lo mejor esa no va a ser mi iglesia. Porque la doctrina es lo que une al cuerpo. Pero ¿qué es lo que chequean los creyentes? Dime qué es lo que chequean, porque tú lo sabes. ¿Ah? Si tengo amigos. ¿Cómo? Que haya, bueno, eso es importante, el compañerismo. Que haya buena música. Es lo primero. Que no pidan el diezmo, importante. Que hayan actividades. Que el pastor no sea tan severo con la palabra, hombre. Esas son las cosas que atraen a la gente. Es de agarrar el papel y ¿sabes qué? Algunos que les he dicho, lo primero que tienes que hacer es chequear la doctrina. Pregúntale al pastor si tienen una declaración de doctrina. Ya chequeé el website y no aparece. Ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio.
Entonces, lo primero que uno debería de hacer es chequear la doctrina. Te voy a decir por qué. Hace 30 años la música era diferente, ¿no? Puros pianos e himnos. O sea que la música cambia. Hace 30 años yo tenía unos amigos que ya no los tengo. Las amistades cambian. O sea que muchas de estas cosas que nosotros creemos importantes cambian, pero hay algo que no cambia nunca. La palabra, la doctrina, persevera para siempre. Entonces, queremos una iglesia y Dios quiere una iglesia donde creemos todos lo mismo, porque la doctrina es la pega que une al cuerpo. Y segundo, porque la doctrina es la fundación sobre la que nosotros edificamos. Dice Efesios 2:20, que somos edificados en la fundación de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la cabeza del ángulo, la piedra angular. Estamos edificando ¿sobre qué dice? Sobre el fundamento o la fundación de los apóstoles. ¿Cuántos conocen la plomada? ¿Saben lo que es una plomada? Ya no muchos la conocen, ¿verdad? Los constructores usan una cuerdecita con una cosa bien pesada abajo que parece un trompo. Esa es la plomada. Y la plomada sirve para asegurarse que las paredes que están edificando están derechitas, verticales. La doctrina es para el cristiano lo que la plomada es para el constructor. Sin ella, el constructor no puede asegurar que las paredes están derechas. Y sin la doctrina, el cristiano no puede asegurarse que su edificación también está derecha. Imagínate, tenemos una buena fundación, ¿ok? Pero el albañil no quiso usar plomada. Y la pared quedó así. O así. Debía haber quedado vertical, pero quedó un poquito chueca para cualquiera de los lados. ¿Qué va a pasar cuando venga un temblor? Se va a caer. Porque no hubo plomada. Igual, cuando tú te unes a una iglesia donde no chequeas la doctrina, se va a caer. Todo lo que enseñamos, todo lo que practicamos, todo lo que comunicamos, todo lo que hacemos debe ser chequeado con la plomada de la doctrina. ¿Está esto de acuerdo con nuestra doctrina? Y si no está de acuerdo, ¿qué? Si no está de acuerdo, ¿qué? Dime. Simplemente no se hace. Imagínate que aparezca por ahí alguien tirándose al suelo y hablando en lenguas. No, pero es que el amor. No. Nuestra doctrina dice, nosotros no creemos en esto. No se permite. Ni se permite, no se acepta, no se enseña, sino que se condena. Entonces, primero, Dios quiere una iglesia donde todos creemos lo mismo. Por eso no se acepta ningún miembro que no ha leído la Constitución y la Declaración de Doctrina. Ahora, si la persona es mentirosa y está dispuesta a firmar una solicitud de membresía sin creer esas cosas, es un hipócrita.
y tarde o temprano se va a saber. Pero Dios quiere una iglesia unida en doctrina. Dios quiere una iglesia donde todos somos parte de la comunión. Mismo verso 42. Y se dedicaban continuamente a la comunión. ¿O no dice así? A la comunión. ¿Cuántos saben la palabra comunión? Aunque no saben griego, es una palabra muy común usada en las iglesias. La koinonía. La palabra koinonía viene de koinos o de koiné, que quiere decir común, público o junto. Entonces, Dios quiere una iglesia donde los cristianos estén dedicados continuamente a la koinonía o lo que algunos le llaman el compañerismo, la comunión. Pero una comunión en la cual todos los miembros valen lo mismo. Yo creo que es un gran error creer que en las iglesias hay algunos miembros que son más valiosos que otros. Error. Por lo menos en la iglesia de Dios, todos valen lo mismo. Ahora, que hayan unos que sean más útiles que otros, eso es diferente. Que haya unos que trabajen más que otros es diferente. Pero todos valen lo mismo. En la iglesia de Dios no puede haber lugar a creer que alguien valga más. Eso se llama favoritismo. Y en la iglesia no debe haber favoritismo. ¿En qué se basa el favoritismo? ¿No es en creer que unos miembros son más valiosos que otros? Ah, no, porque si es de mi familia, vale más. No, no vale más. Vale lo mismo. Por eso es que la Biblia condena el favoritismo, porque es como creer este es más valioso que este otro. Y cuando escribe Santiago dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro Señor Jesucristo con actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención al que lleva ropa lujosa y le decís siéntate aquí en este buen lugar, y al pobre le decís tú siéntate aquí a los pies míos, junto a mi estrado, ¿no habéis hecho distinción de personas y habéis mostrado favoritismo y ha llegado a ser juez con malos pensamientos? ¿Sí o no? ¿Qué está diciendo este verso? En la iglesia vale tanto el rico como el pobre. Está diciendo que en la iglesia vale lo mismo el seguidor como el líder. Está diciendo que en la iglesia vale lo mismo el educado como el que no tiene educación. Lo cual no nos debería de extrañar. Porque tú crees que Cristo pagó más por el rico que por el pobre. Ah, no, este está bien estudiado, por este voy a pagar más. No, Cristo pagó el mismo precio por todos. Entonces no podemos llegar a pensar que en la iglesia deben valer unos más que otros. Y aquí hay una implicación de eso. Si todos valemos lo mismo, quiere decir también que todos los miembros son importantes. Dios quiere una iglesia donde todos son parte de la comunión, teniendo la misma importancia. Y así como en el cuerpo hay miembros con diferentes funciones,
En la asamblea de los creyentes también va a haber gente con diferentes funciones. Y este grupo que está señalado aquí en estos versos era un grupo mixto. Ahí había gente de diferentes países. Si no, lee el principio de Hechos capítulo 2. Cretenses del Ponto, Capadocia, Galacia. Ahí había de esos. Tenían diferentes lenguajes. Por eso fue necesario que se les hablara en lenguas. Había ricos y había pobres. Había unos que servían y otros que no servían. Pero todos eran importantes. ¿Qué pasa si actuamos en la carne? Si actuamos en la carne nos vamos a volver como los corintios. ¿Cuál es el problema con los corintios? Este no habla en lenguas, este no vale tanto. Este habla varias lenguas, este sí vale. Este es más importante que aquel. Pero ya sabemos que Pablo condena a la iglesia de Corinto por ser carnal. Y les dice, no sé si tengo este verso aquí, no lo tengo. Primera de Corintios 12, sí, es que puedes ir ahí. Primera de Corintios 12, 18 al 26 dice, pero Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. O la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Al contrario, es muy cierto que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son necesarios. Y esos miembros del cuerpo que el Señor considera menos honrosos, que son considerados menos honrosos, sobre ellos el Señor pone más abundante honra y nuestros miembros menos presentables llegan a ser más presentables, mientras que a los más presentables no tienen necesidad de ello. Pero Dios ha compuesto el cuerpo dando abundante honor a aquel miembro que le falta, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Más claro no puede ser. Eso es exactamente lo que Hechos 2 está mostrando. Eso es exactamente lo que los creyentes estaban haciendo en estos versos que leímos. Todos eran importantes. Todos se dedicaban a la comunión, común unión, unidos en común. Entonces Dios quiere una iglesia donde todos creemos lo mismo y donde todos participamos de la comunión. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, al partimiento del pan, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dios quiere una iglesia donde todos participan. Oh, no, yo no participo de eso. Dios quiere una iglesia donde todos participan. Dice que se dedicaban al partimiento del pan y a la oración. ¿De qué manera participamos? ¿O de qué manera debemos participar?
Primero, debemos participar sirviendo al cuerpo. Porque fíjate esto, se dedicaban al partimiento del pan. El partimiento del pan es una conmemoración de aquella última noche que el Señor pasó con los discípulos y les dio una gran prueba de amor. ¿Qué hizo cuando partió el pan con ellos? ¿No recuerdas? Agarró una toalla, se la ciñó, agarró una cosa con agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y al principio ellos, no entienden lo que estoy haciendo. Pero el Señor claramente les dice, ejemplo les he dado, y creo que sí lo tengo. Ejemplo les he dado, porque si yo el maestro les lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado un ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pregunta, ¿quiere decir eso que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros? No, ya no es necesario. Ya andamos en carro, ya usamos calcetines, ya andamos cubiertos. Entonces, ¿qué es el ejemplo ahí? Servir a los demás. Se dedicaban a servir. ¿O tú crees que en esto que dice estaban juntos y comían juntos? ¿Tú crees que solamente se sentaban y ya aquí está su platito? Alguien tenía que servir ese platito. Alguien tenía que lavar ese platito. Alguien tenía que cocinar la comida. Alguien tenía que recoger la basura. Todos estaban participando en el servicio. Y Dios quiere y nosotros queremos una iglesia donde todos servimos de una manera o de otra. Y la verdad es, todos podemos hacer algo por la iglesia. ¿O no? Todos podemos hacer algo. Queremos una iglesia donde no haya miembros paralíticos. ¿Recuerdan la lección del paralítico la semana pasada? Tenían que andarlo cargando. Y cuando tú andas cargando a alguien que pesa, tarde o temprano te cansas. Pero si no hay paralíticos en el cuerpo, todos están sirviendo, haciendo las cosas, con mucho más gusto lo vas a hacer. Dios quiere una iglesia donde todos participan de las ordenanzas. Dice que se dedicaban al partimiento del pan. ¿Y a qué? ¿Y a qué? Y a la oración. Tanto el partimiento del pan como la oración son mandatos dados por el Señor. Los dos. Y si no participas de ello, estás en desobediencia. Con respecto a la cena del Señor, el Señor dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Queremos una iglesia, hermanos, donde nadie se apegue al pecado al punto que cuando llegue el día de la comunión prefiere no tomarlo en lugar de arrepentirse. Qué triste pasar el plato y la... No. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo, prefiero seguir en mi pecado. Con respecto a la oración, el Señor le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego por medio del apóstol Pablo le dice, orad sin cesar. No dice orar sin cesar. Orad sin cesar. No paren de orar. Dios quiere una iglesia que ora. Dios quiere una iglesia que le da la importancia que la oración merece. Cuarto viernes del mes.
Casi nadie viene a la oración. No le das la importancia. Y no te das cuenta que el Señor ha mandado que hagamos eso. No ha mandado que lo hagamos ese día, pero ha mandado que oremos. Te pregunto, ¿ora sin cesar? No, pues nomás cuando estoy en problemas o cuando estoy enfermo. Orar sin cesar. ¿Vienes al servicio de oración? No, pues que la novela no me la quiero perder. Dios quiere una iglesia donde todos participan de las ordenanzas, donde todos sirven, donde todos participan predicando el evangelio. Pregunta. ¿Quiere Dios que la iglesia crezca, sí o no? Sí. Pero eso no puede suceder a menos que los miembros entiendan que la tarea ha sido dada a ellos y no solamente al pastor y a los líderes. Mientras no te metas eso en la cabecita, la iglesia no va a crecer. No, pues yo el trabajo, no, es el trabajo de todo cristiano. Los creyentes del Nuevo Testamento, que son estos que encontramos acá, en el capítulo 8 ya los encontramos en circunstancias diferentes, los andan persiguiendo. El tal Saulo los anda persiguiendo. ¿Por qué? Por creer el evangelio, por predicar el evangelio. Pero dice la Escritura que los que habían sido esparcidos iban predicando el evangelio. En otras palabras, donde quiera que iban, ellos iban predicando el evangelio. Ayer teníamos una conversación en el grupo de hombres y decíamos que los cristianos tienen que estar haciendo 3 cosas siempre: arando, o sea, preparando el terreno; sembrando o predicando el evangelio; y regando esa plantita que ya germinó. Y Dios quiere una iglesia así, donde estamos o arando, o sembrando, o regando. Pero no podemos cruzarnos de brazos y esperar que la iglesia crezca por medio del arado de otros. No, todos los miembros predicando, donde quiera que iban, lo predicaban. Y dice la Escritura que no era cuestión del día martes. Dice, y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Esta iglesia no va a crecer a menos que tú decidas arar, sembrar y regar. Mira a tu alrededor. Pregúntate, ¿cuántos de estos que están aquí yo los gané para Cristo? Y si la respuesta es ninguno, Dios te está hablando a ti. Si no traemos gente a la iglesia no va a crecer, hermanos. ¿Cómo? Para crecer la iglesia necesita gente. Pero no solamente gente. La iglesia también necesita dinero.
Dinero. No, pues necesitamos un director de jóvenes. Dinero. No, pues necesitamos un evangelista. Dinero. No, pues necesitamos un aire acondicionado nuevo. Dinero. Nada es gratis, hermanos. A veces hemos malentendido esto de que la palabra de Dios es gratis. Vete a la librería, agarra una Biblia, que es la palabra de Dios, vete al cajero y dile, me la llevo sin pagar porque la palabra de Dios es gratis. ¿Qué crees que van a hacer? No, señor, señor, usted está loco, usted no entiende. Sí, la palabra de Dios es gratis, pero para ponerle en papel se necesita alguien que lo haga. Se necesita un impresor, se necesita un forrador, se necesita un vendedor, se necesita esto. Sí, la palabra es gratis. Pero para tenerla, no te la dan gratis. Y a veces así tomamos la iglesia. Queremos una iglesia donde todos den proporcionalmente. Dice el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué? ¿Y qué? Tenían todas las cosas en común. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Qué crees que Dios te va a mandar un cheque del cielo? No. Dios en su infinita sabiduría y en su infinita justicia ha establecido un plan equitativo, proporcional. Y Dios no estableció una cantidad específica y todos tienen que dar 100 pesos. Porque si Dios hubiera hecho eso, diríamos, este Dios es injusto. Porque para 100 pesos no es nada, pero para mí puede significar la vida. ¿Verdad? Pero Dios en su infinita sabiduría y en su infinita justicia no estableció una cantidad, pero estableció un porcentaje. Y cuando es porcentaje, todos damos proporcionalmente. ¿Y cuál es el porcentaje que Dios estableció? El 10%. El diezmo, el 10%. Quiere decir eso que si tú recibes poco, das poco. Y si tú recibes mucho, das mucho. Pero a los ojos de Dios, este que dio poco, dio igual que aquel que dio mucho. Porque los dos obedecieron a lo que Dios había dicho o establecido. A los ojos de Dios, el rico que diezma da lo mismo que el pobre que diezma. ¿Necesitamos dinero? Debemos de dar proporcionalmente a Dios. Y para dar proporcionalmente es necesario que aprendamos o que nos veamos a nosotros mismos como administradores y no como dueños. Mira lo que dice el capítulo 4 y el verso 32. No sé si lo puse en la pantalla. Sí lo puse. Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común.
Ponle atención a esa parte subrayada. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Ese carro que manejo no es mío. Esa casa donde vivo no es mía. Esa cuenta que tengo en el banco no es mía. ¿Y de quién es entonces? Es de Dios. Él solamente me la ha prestado para que la administre. Él es el dueño. Y por eso dice, y ellos no decían esto es mío, es de Dios. Y tenían todas las cosas en común. En su mente estaba claro que ellos no eran dueños, sino administradores. Y que el único dueño es Dios. A Él le pertenece todo. El problema con muchos cristianos es precisamente de muchos cristianos que están reacios a darle a Dios el diezmo. El problema es que todavía se ven como dueños y no como administradores. Este es mi dinero, de mi trabajo, que desempeño con mis fuerzas, con mi inteligencia. Mientras tú te veas como dueño, te va a doler el alma diezmar. Pero cuando eres administrador, si 20 me dice que le dé 20, le voy a dar. Si al cabo que es de él. Imagínate que el dueño de una compañía le dice al tesorero de su compañía: cada mes quiero que escribas un cheque con 20% de las ganancias y se lo deja a la organización X, Y o Z. Y el tesorero reacciona diciendo: no nos va a alcanzar. Yo no voy a hacer ese cheque. ¿Qué está arriesgando ese tesorero? Que lo despidan. Y el Señor dio una parábola similar. Aquel mayordomo que fue infiel, el Señor le quitó el puesto. Si al cabo que él es el tesorero, no es el dueño. Nosotros somos tesoreros, hermanos, de los dineros de Dios. Si eres infiel, a lo mejor te quitan la mayordomía. Dios quiere una iglesia donde todos participan dando proporcionalmente y estando dispuestos a compartir y a dar generosamente. Mira el verso 45, de ahí del capítulo 2. Como lo que tenían no era de ellos, sino que de Dios, vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Déjame hacerte una pregunta. ¿En qué sientes tú más gozo? ¿En dar o en recibir? Esa respuesta dice mucho. Porque la realidad es de que hay más significado en la vida cuando damos que cuando recibimos. El tener más no hace feliz a nadie. Que era lo que escuchaba hace poco. Ayer lo compartía con los hermanos.
que había visto el testimonio de Juan Luis Guerra, el famoso cantante bachatero de allá de la República Dominicana, dando su testimonio de cómo Dios lo alcanzó a él. Y dice, tenía dinero, tenía esto otro, tenía éxito, tenía fama, tenía todo. Solo me faltaba ganar el Oscar de la música, dijo él, el Grammy. Dije, pues voy a ganar un Grammy. Y gané el Grammy. Y Dios permitió que ganara el Grammy, dice él, para que me diera cuenta que esas no son las cosas que lo hacen feliz a uno. Y yo seguía vacío, dice, y sin paz en mi corazón. Y llegaron 2 personas valerosas a mi casa y me compartieron la palabra y me dijeron, Dios te va a dar la paz que tu corazón necesita. Como que hubieran sabido. Y dice, ese día yo hice una oración con ellos, le entregué mi alma al Señor y desde ese día ya no tuve que usar pastillas para dormir. Ya no sufrí de ansiedad. ¿Cuál es la lección? Tener más no te va a hacer más feliz, pero dar más, a lo mejor, te haga más feliz. La satisfacción de yo participé en esto. Dios va a bendecir a una iglesia donde los miembros son tocados por la necesidad de los que están a su alrededor. Y dice ese verso que vendían todo y lo compartían según la necesidad de cada uno. Y cuando el cuerpo de Cristo se compadece de la necesidad de otros, Dios va a bendecir. Cuando nos metemos la mano a la bolsa y estamos dispuestos a decir, aquí está para la necesidad del hermano o la hermana fulana. Esa es la iglesia que Dios quiere, hermanos. No una iglesia tacaña. Y termino con lo siguiente. Verso 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Alguien tiene la versión en inglés? Que me lea la versión en inglés. Comían con alegría y sinceridad de corazón. ¿Sabes qué me dice eso ahí? Que en la iglesia no había hipocresía. Había sinceridad de corazón. No habían 2 caras. Había una sola cara. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestro corazón y de nuestros sentimientos, no puede haber hipocresía. La iglesia era una iglesia sincera, no de doble cara. ¿Qué es lo que hace la hipocresía? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué hace? ¿Cuál es el daño que causa a la iglesia? Divide. La hipocresía divide a la iglesia. ¿Qué es lo que hace la sinceridad? La sinceridad une a la iglesia. Y si tú ya eres parte de esta iglesia o quieres ser parte de esta iglesia, debes de saber que estas cosas se van a esperar de ti. Que creas la misma doctrina, que seas parte de la comunión, que participes en servir, en compartir y que des proporcionalmente a tus ingresos, proporcionalmente a lo que Dios te da. Si todos hablamos en la misma dirección, vamos a ganar. Y eso solamente puede suceder cuando hay unidad en la iglesia.
Quitémonos la máscara y dejémonos de hipocresías. Pongámonos los guantes y manos a la obra. Metámonos la mano a la cartera y demos como el Señor demanda. Si hacemos eso, esta iglesia nunca va a tener problemas económicos. Nunca. Porque Dios va a bendecir a una iglesia que da de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y si es poquito, Él lo va a multiplicar en mucho. En tu vida y en la iglesia. Y Dios va a bendecir. Pero esa es la iglesia a la manera de Dios. A esa manera hagámoslo. Y yo sé que Dios te ha hablado a ti en alguna área. Yo lo sé. No resistas. Sé parte de este cuerpo. Y que la pregunta, bueno, ya se fueron los que se tenían que ir, ¿y ahora qué? Ahora vamos a edificar una iglesia a la manera de Dios. ¿Cuento contigo? Amén. Bueno, lo voy a pensar. No lo pienses. Y todos los que habían creído estaban unánimes. Gracias, Señor, por todos los años que nos has dejado estar en esta iglesia. Gracias, Padre, por la manera en que nos has bendecido, a pesar de nuestras desobediencias y de nuestras burradas, porque tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Señor, yo pido por mí, que yo sea ese dador proporcional a lo que tú me das. Que yo sea parte de esa comunión. Que yo sea de los que están arando, sembrando o regando. Y que yo sea de aquellos que creen una sola doctrina, Señor. Haz la misma obra en mis hermanos. Tráelos a convicción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.